Ya estamos en contacto con nuestro amigo Raúl Montenegro, desde Córdoba. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Hemos visto que le han enviado una carta al rector de la Universidad de Córdoba. Me pareció una carta muy atinada, pero preocupante, porque un rector es alguien con altas responsabilidades dentro del sistema educativo, y si quienes tienen altas responsabilidades dentro del sistema educativo tienen una postura bien contraria a lo que debería ser la defensa del ambiente, de la biodiversidad, de todo lo que incluso la Constitución y algunas leyes en la Argentina están tratando de preservar, me generó mucha preocupación. ¿Por qué no nos comentás el origen de esta carta y por qué le hicieron esta carta al rector de la Universidad de Córdoba? Sí, cómo no. En realidad, en Córdoba se está viviendo ahí toda una lucha muy intensa por una obra que está haciendo el gobernador Juan Schiaretti, que realmente tiene por trasfondo una de las provincias ambientalmente más destruidas de Argentina, y son dos proyectos viales faraónicos que se llaman Autovía de Parvachasca y Autovía de Punilla. Y justamente la Autovía de Punilla fue una autovía que fue decidida, un capricho del gobernador. Obtuvo primero el financiamiento de un banco, originalmente se llamaba Banco Andino de Fomento, el CAF, y después envió un proyecto para hacer la expropiación. Y cuando cerró todo eso, recién entonces se hace el estudio de impacto ambiental en la audiencia pública. Por lo tanto, aunque en esa audiencia pública más del 90% de la gente no quiso que se hiciera autovía, todo siguió adelante. Ajá. Y resulta que de pronto, en esta historia, donde la gente de Punilla está realmente en pie de guerra contra esa autovía, desde la Universidad Nacional de Córdoba organizan una reunión en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde, oh sorpresa, va a estar el banco, o sea, va a estar el CAF, el mismo banco que financia la autovía, un organismo también de la Iglesia Católica, que se llama Escolas Ocurrentes, y la universidad. Y allí fueron las mujeres, y sobre todo las que integran el colectivo de la Asamblea del Roque, estuvieron en la reunión y justamente le mostraron a quienes estaban en el panel y a la gente que estaba asistiendo la verdad sobre este proyecto. Y fue en ese momento cuando las mujeres, con una claridad impresionante, le exponen la aberración que era, el rector se saca, y esa es la palabra, se sacó. Ajá. Y comienza a... Se puso muy nervioso, digamos. Sí, incluso es interesante ver el video porque se lo nota, es como si le hubieran arruinado una fiesta, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Pero dice cosas horribles, como por ejemplo, que las personas que luchan están recibiendo fondos de bancos suizos, tal cual lo digo, pero no solamente eso, sino que les recomendaba de que hagan crecer bosque nativo en sus jardines. Recordemos que esta autovía destruiría bosques nativos categoría roja, o sea, de alta biodiversidad. Entonces, ante ese exabrupto, pero un exabrupto realmente violento, desubicado, en donde incluso le dice a la gente del territorio que sabe más que él sobre pobreza, le recomienda de que vayan a la Villa 31 y visiten a los pobres, como si pobreza fuera por un lado y ambiente por el otro. Y yo, como profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, aparte de estar militando en temas ambientales, me parecía que no se podía dejar pasar esto. Entonces fue una carta de respuesta a un rector que no titubeamos en decir que no está ni remotamente a la altura de la universidad que conduce, ¿no? ¿Por qué motivo en la Argentina no se instala definitivamente una cultura de un desarrollo sostenible, de un desarrollo que respete la biodiversidad, los bosques, todo lo que hace a
al ambiente. ¿A qué se debe que todavía seguimos con una actitud destructiva de algo que es la fuente de la vida y que vos muchas veces nos lo has explicado con mucha claridad? Es que yo creo que, digamos, hay como una serie de principios de supervivencia a cualquier precio, que son los que llevan adelante las corporaciones, el gobierno asociado a las corporaciones, y también complicidad social, hay sectores de la sociedad que obviamente son cómplices. Entonces hay como una necesidad de seguir en ese modelo, que de alguna forma lo puede llamarlo extractivo, ¿no? Pero es mucho más que extractivo. Y por el otro lado está una sociedad que se da cuenta de lo que está pasando, que lo está sufriendo. Uh-huh. Hay gente que le van a sacar su vivienda para que pase por encima la autovía. Entonces parece que están coexistiendo estas dos realidades. Una realidad que habla el lenguaje de la supervivencia, el lenguaje de cuidar también para las futuras generaciones, y hay otros sectores muy, muy poderosos que en realidad hablan de que la ganancia de las grandes corporaciones sigan, de que las empresas que construyan rutas puedan seguir construyendo rutas. Entonces de eso se trata, ¿no? Yo creo que están allí, y esta reunión en donde fueron las mujeres a mostrar la realidad, involucraba a personas que no solamente están en esta tónica de continuar con el modelo tal cual está, sino que están generando una brecha, me parece muy peligrosa, entre pobreza y ambiente. Lo que le quiso decir, no quiso decir, lo dijo directamente el rector a las mujeres que estaban allí, que insisto, o sea, hay más de pobreza que el rector, su cómoda posición de rector, y encima pagado con un sueldo que viene de todos los argentinos. Y lo que quería decir era de que en realidad esta gente lo que le interesaba era nada más que tener lindos arbolitos, cuando en realidad hay gente pobre. Por eso que nosotros le marcamos al rector, mire, ¿sabe qué? La mayor parte de la lucha en esta América Latina y Caribe la inician los sectores más marginados, ¿no? Y no hay colisión, al contrario. La verdadera colisión surge de las grandes corporaciones y la riqueza, no de la pobreza que está tratando de sobrevivir. Claro. Entonces, era realmente como para decirle de que esa brecha que se está construyendo no corresponde y es peligrosa. Ahora no hay ahí, Raúl, también una suerte de contradicción, porque en realidad cuando se habla de pobreza, se habla de pobreza de ingreso, ¿no? Es decir, debajo de determinado límite de ingreso se es pobre. Pero también hay un empobrecimiento ambiental, y la verdad que yo preferiría tener por ahí pobreza de ingresos, pero riqueza ambiental, y no riqueza de ingresos y pobreza ambiental. Me parece que ahí hay como una suerte de paradoja. Es que justamente es en estos dos universos que yo te decía, ¿no? Uh-huh. El aprender a coexistir con el ambiente, con una mayor calidad de vida, y por el otro lado a vivir en esta burbuja tecnológica en donde se destruye, y de alguna forma el glamour de vivir en la sociedad del consumo se obtiene destruyendo la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que traba. Lo que es lamentable es que un rector de una universidad pública y una de las universidades más antiguas de América Latina uh-huh. pueda tener semejantes exabruptos, ¿no? Yo siempre pienso que la inteligencia también se mide con el control, ¿no? Tal vez lo más lógico hubiera sido, primero, nunca organizar esa reunión. O sea, ya ese fue un primer error. Uh-huh. Y una vez que cometido el error, en lugar del exabrupto y de un rector, lo más lógico hubiera sido decirle a las mujeres, miren, esta reunión está abierta a ustedes, suban y debatan con la gente que está allí. Pero claro. Yo creo que mostró muy poca inteligencia, uh-huh. Y curiosamente, ¿no? Para las corporaciones, el rector hizo lo peor que podía hacer para el proyecto, que obviamente simpatiza con el proyecto de autoridad, porque gracias a su exabrupto,
le ha dado una nueva herramienta de lucha a los vecinos, ¿no? Claro. Entonces, por un lado hay que marcarle el terreno y decirle, mire señor, un rector no puede hacer lo que usted hizo, y además esta grieta que usted lleva adelante no tiene sentido, sino que le ha dado una poderosa arma, una poderosa herramienta a quienes luchan contra la autoría, ¿no? Claro, ahora también hay una suerte de promiscuidad entre el poder económico y las universidades, sobre todo las universidades privadas, que no sería este caso, pero esta es una historia que quizás alguien sepa mucho más que yo sobre esta materia, pero por ejemplo con la Universidad de Chicago fue claro que intereses financieros y petroleros financiaban la difusión de ideas que le eran útiles a los intereses financieros y petroleros. Esta promiscuidad entre una fuente de conocimiento como puede ser la universidad y el poder económico, ¿no linda con la corrupción? Es que yo creo que linda con esa y con otras palabras más, ¿no? Pensemos ante todo que en una universidad, en realidad adentro lo que hay es una suerte de multiversidad, o sea, van a estar desde el grupo de investigadores que están acompañando la lucha de los vecinos, hasta facultades en donde sus autoridades jugaron en su momento a favor de la localización de Monsanto, o sea, dentro de la universidad viven distintas corrientes de pensamiento, ¿cierto? Eso queda claro. Entonces está lo bueno, lo malo y lo terrible dentro de la propia universidad. Ahora, en el caso particular de esta reunión, yo creo que es paradigmática, es una reunión muy interesante, en donde no solamente se saca el rector, sino en los que participaban. O sea, participaba el banco originalmente, como decía, el Banco Andino de Fomento, que es un banco con muchas oscuridades, estaba allí y de alguna forma yo creo que también debe haber contribuyó financieramente a organizar esta reunión, imagino, pero estaba también Escolas Ocurrentes del Vaticano, y de hecho el representante de Escolas Ocurrentes junto con la gente del CAF aplaudieron frenéticamente el exabrupto del rector. O sea, yo creo que esa promiscuidad va de alguna forma creciendo, pero el rector ha desarrollado yo diría como una ideología muy particular, y es esta, es que no importa de dónde vengan los puestos de trabajo o lo que se haga o se construya, mientras, esto insisto, por la visión del rector, porque esto reduciría la pobreza. Y esa es la grieta peligrosa. O sea, es como que esto no es promiscuidad, esto es reducir la pobreza. Y es una mentira gigantesca, porque cuando uno está destruyendo el ambiente o destruye al mismo tiempo la equidad, no se va a un mundo mejor, se va a un mundo peor. Entonces yo creo que esta grieta peligrosa, en donde hay que elegir entre pobreza o ambiente, además de eso es falsa, es muy, muy peligrosa, y de alguna forma, si vos recuerdas, la misma facultad alojó una reunión muy tremenda en donde estaban sentados Gustavo Grobocopatel, del grupo Los Grobos, el rey de las hojas, entre comillas, y Juan Grabois. Y lo curioso es que llegaron a una conclusión parecida. De hecho, Grabois se peleó con un docente de la universidad que le dijo, ¿cómo puede ser de que usted comparta espacio y tiempo con uno de los responsables de la destrucción ambiental en Argentina? Y de pronto estaban aliados Grobocopatel con Grabois, o sea, del movimiento de trabajadores excluidos. De pronto parecía surrealista, pero yo creo que hay cierta continuidad. Me parece que se está ahondando esta falsa grieta donde uno tiene que elegir o un ambiente sano o salir de la pobreza. Y digo peligroso porque no es cierto, es una gigantesca mentira y una estafa a la gente, ¿no? Claro. Sí, acá creo que el que debatió fue Bernardino Safrani y lo pudimos sacar por estos micrófonos
que nos explicó aquella controversia que realmente es sorprendente, ¿no? Que coincida Groboco Patel con Grabois. Habla de, yo creo, por lo menos, el desconcierto en el que se encuentra buena parte de la dirigencia política argentina. Te quiero preguntar por los jóvenes. ¿Cómo ves la actitud de los jóvenes? Porque Schiaretti, no sé, debe ser un hombre que ya debe estar cumpliendo su última etapa en la política, supongo yo. Y lógicamente van a llegar las nuevas generaciones. Esta es una ley biológica, podríamos decir, una ley de la historia. ¿Y cómo ves a los jóvenes, que realmente son además los que van a afrontar una situación más difícil si se sigue deteriorando el ambiente, porque tienen mucho más futuro que algunos como yo, que ya tenemos muchos años? ¿Cómo estás viendo a la juventud? Bueno, primero no podemos dejar de considerar el ambiente que le va a tocar a las generaciones más jóvenes. O sea, le va a tocar un ambiente mucho más destruido. En Córdoba, con menos del 3% de bosque nativo, cuencas desarticuladas, de los 3 grandes ambientes que teníamos, el bosque chaqueño, el espinal y la estepa pampeana, de esos 3 hay 2 ecosistemas prácticamente destruidos. O sea, todas aquellas personas que tienen la mayor expectativa de vida lo van a tener, en este caso en Córdoba, en una provincia infinitamente más destruida que la que pudieron vivir las generaciones anteriores. Ese me parece un punto importante. Uh-huh. El otro es que obviamente los sectores más jóvenes de la sociedad prácticamente se han acunado con la tecnología, las nuevas tecnologías, redes sociales, y yo creo que es un sector social, el sector más joven, no tiene profundas guerras internas, ¿no?, entre la sociedad de consumo, el consumismo, y el adherir a esta idea de protección del ambiente. Uh-huh. Entonces yo creo que están en ese proceso de conflicto. Hay algunos sectores, por ejemplo, de agrupaciones juveniles que defienden que tengamos un clima humanamente soportable, pero al mismo tiempo apoyan la energía nuclear de potencia, ¿no? Entonces, eso me refiero, que yo creo que hay como una lucha interna que yo entiendo debe ser muy difícil, porque estar atado a un teléfono celular, a una tablet, invadido, recibiendo todos estos impactos que nos tratan de convencer de lo lleno de glamour que es la sociedad contemporánea, y al mismo tiempo ver de que cambie el clima y hay que hacer algo, yo veo como una área etaria que está en un profundo proceso de debate interno. Uh-huh. Y creo que personajes como en este caso el rector, o eso que pasó entre Groboco Patel y Grabois, lo único que hacen es ensombrecer el panorama. O sea, en lugar de aclarar, lo confunden. Y te diría más, en Córdoba el intendente estuvo presidiendo una reunión internacional sobre economía circular. Uh-huh. Que te puedo decir nada más cuadrado que esa economía circular que tratan de vender, pero que no deja de ser atractiva. Entonces me parece que yo veo eso, ¿no? Creo que el sector etario de las personas más jóvenes están tratando de encontrar el mejor camino, pero en un verdadero lugar de batalla campal entre el tipo de equidad que necesitamos, el tipo de ambiente que necesitamos, y la coexistencia con la tecnología y con la sociedad de consumo, ¿no? Claro. Raúl, como un campo de batalla interno. Uh-huh. Peligroso, ¿no? Peligroso porque si los sectores más jóvenes llegan a ser tentados por estas políticas de cooptación como las que promueve el intendente de Córdoba, la situación, para su propia situación en el futuro, va a ser mucho más delicada, ¿no?
Claro, es el dilema que le dejamos a las nuevas generaciones. Raúl, por hoy se me fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de salir al aire y la seguimos en cualquier momento. Sí, va a ser un gusto. Aparte, estupendo que puedan ustedes ayudar a mostrar estas escandalosos conceptos de un rector, porque creo que nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Así que un abrazo muy grande, cuídense mucho. Y ojalá renuncie el rector. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado,